Quiero compartir con ustedes a continuación las guías de continuidad educativa que corresponden a la fase 3, semana 1, la que corresponde a la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Vamos a iniciar leyendo los aspectos generales que trae esta guía. La unidad número 3 se llama Previniendo Riesgos y Desastres. El contenido propuesto: principales amenazas causadas por la acción humana en el país, epidemias, accidentes vehiculares, deforestación, contaminación del suelo, aire y agua, e incendios forestales y coheterías. ¿Cuál es la evaluación sugerida? Pues se nos presentan dos aspectos a considerar. Uno es la actividad del reportero COVID-19, que vale un 70%, y la otra actividad es el detector de amenazas 2020, que vale el 30%. Vamos a iniciar con lo que debes saber, es decir, la introducción. Veamos, ¿reconoces la silueta? Claro, se trata del coronavirus llamado COVID-19. Actualmente nos encontramos en un periodo de emergencia causado por este germen. ¿Sabes cómo se llama la amenaza? Es una pandemia. Las pandemias son epidemias a lo grande, es decir, enfermedades que han contagiado a muchas personas en varios países muy rápidamente. No es agradable estar enfermo y a veces es difícil recuperarse. Por lo tanto, no debemos tomar ninguna enfermedad a la ligera, especialmente las epidemias. Con lo visto hasta ahora, ¿crees que las epidemias son una amenaza natural o una causada por el ser humano? Antes de responder, leamos la siguiente historia. Literal A. El siniestro de la costa. Vilma es una niña que vive con su familia en La Libertad. Aunque es una zona costera, ellos se dedican a la agricultura. Javier, el hermano mayor de Vilma, tiene unos amigos que solían extraer conchas en un manglar y así adquirieron el mal hábito de fumar. Un día, Javier le confesó a Vilma que él siempre había tenido la curiosidad de probar un cigarrillo de esos que venden. Vilma, que lee muy bien, lo regañó, diciendo: en la tienda hay un rótulo que explica que los cigarrillos son muy dañinos para la salud. No importa que seas mayor de edad, Javier. Además, a mi mamá no le gusta nada ese olor desagradable. Así que ni se te ocurra fumar. A pesar de las advertencias, un día Javier aceptó un cigarro que le ofreció su amigo, y para que ni Vilma ni su mamá se dieran cuenta de sus actos, fue hasta el terreno donde su padre trabaja la tierra y lo encendió ahí. Como es marzo, aún no comienza la siembra, así que nadie vendrá al terreno, pensó Javier. Para su sorpresa, ese aromático humo le resultó asfixiante y de inmediato empezó a toser. Al mismo tiempo escuchó la voz de su papá que venía por una herramienta que olvidó. Al sentir que lo descubriría, rápidamente intentó apagar el cigarro en una roca y como pudo, lo arrojó lejos en el monte. Calmó su tos y tomó la vereda más lejana para llegar a su casa. Javier olvidó el asunto y se puso a platicar con Vilma. De repente su padre entró apurado a la casa y gritó: ¡Incendio! ¡Es un incendio! ¡Vayan a la casa comunal! Al asomarse a la ventana, Vilma y Javier observaron una enorme columna de humo que salía detrás del farallón. Rápidamente los vecinos se organizaron para atender la emergencia y junto con las autoridades comenzaron el combate del incendio que ya entraba a un bosque cercano.
Vilma y Javier se trasladaron al refugio y mientras lo hacían, observaron como muchas aves y otros animales también huían del lugar. Incluso vieron una culebra, pero a ninguno le hicieron daño, sino que los dejaron ir en busca de refugio como les habían explicado en la escuela. Pasaron unas horas, las autoridades se reunieron con la comunidad e informaron que la emergencia había pasado. Afortunadamente ninguna persona había resultado herida, aunque un par de casas tenían daños menores y se habían perdido 10 hectáreas de bosque, lo que produciría escasez de agua. Cuando explicaron la causa del incendio, dijeron que las pistas llevaban a un cigarrillo en el terreno del papá de Vilma y Javier. Al saberlo, Javier se dio cuenta de que él había sido culpable y se sintió muy mal. Vilma lo comprendió muy rápido, lo regañó y le pidió que confesara. Javier contó lo sucedido a las autoridades y se disculpó con sus vecinos, ofreciéndose a reparar los daños que pudiera. Después de varios regaños, tanto la comunidad como las autoridades aceptaron que Javier ayudara en la reparación y que se hiciera cargo de una campaña de reforestación. Eso sí, debía hacerlo con sus amigos. En esta ocasión, Vilma y su familia se vieron afectados levemente, pero todo pudo ser distinto si sus cultivos se hubieran quemado, o peor aún, si su casa hubiera sido consumida por las llamas. Ahora en el bosque se ha recuperado y los animales regresaron a sus hogares. El papá de Javier y Vilma volverá a sembrar. Bien, vamos entonces al literal B, las amenazas antrópicas. Como sabes, aquellos peligros causados por el ser humano son llamados amenazas antrópicas y son muy comunes. Puedes distinguir estas situaciones de peligro si te preguntas, ¿pasaría sin la intervención de una persona? Si tu respuesta es no, entonces se trata de una amenaza antrópica. Apliquemos la pregunta en las siguientes situaciones. A un bus viejo le fallan los frenos frente a un puesto de sandías. ¿Pasaría sin la intervención de una persona? No. El bus y el puesto de sandías son operados por personas. Entonces el accidente vehicular es una amenaza antrópica. Bien, otra. Carlito se quemó con un cohete en diciembre. ¿Pasaría sin la intervención de una persona? No. Los cohetes son fabricados por personas. Entonces es una amenaza antrópica. Una tormenta botó el árbol de aguacate en el patio de Juan. ¿Pasaría sin la intervención de una persona? Sí. Las tormentas y los árboles de aguacate suceden en la naturaleza, entonces esa no es una amenaza antrópica. Bien, hoy vamos con el literal C, las epidemias. Regresamos a las enfermedades. Aunque enfermarse es algo natural, la mayoría de las veces podemos evitarlo. Incluso existen enfermedades causadas por el ser humano. Veamos un caso de la pandemia por COVID-19. Pedro tiene el virus COVID-19. ¿Se hubiera contagiado sin la intervención de otra persona? No. Alguien tuvo que pasarle el virus a Pedro por accidente. Ese alguien es una persona. Por lo tanto, la amenaza es también antrópica. Bien, ahora vamos al ponte a prueba. Ahora que sabes cómo reconocer una amenaza antrópica, será fácil resolver tus tareas. Aunque siempre es bueno entrenar. ¿Estás listo? Veamos si puedes superar el desafío de entrenamiento. ¿Cuál es la amenaza a la que se enfrentan Vilma y Javier en la historia del siniestro de la costa? ¿Cuál es la amenaza a la que se enfrentan? Pues la amenaza es un incendio. Aquí lo vamos a marcar para que ustedes lo puedan identificar. Bien, una de estas acciones ayudó a controlar el incendio. A.
tomar la vereda más larga. B, no lastimar a los animales. C, trabajar en comunidad. O D, regañar a Javier. Pues la acción que ayudó fue trabajar en comunidad. Vamos entonces a las tareas de la semana. Ahora, reportero COVID-19. Ahora serás un reportero que informará si se están cumpliendo las recomendaciones para contrarrestar los contagios del virus COVID-19. Entrevista a un máximo de 3 miembros de tu familia haciendo las siguientes preguntas. No dejes que vean la respuesta. ¿Sabe usted qué es el COVID? Sí. Es un virus que está afectando a la humanidad. Vaya, ahí tenemos una respuesta que puede ser la respuesta de una de las personas a las que ustedes van a entrevistar, de un máximo de 3 familiares que les pide que entrevisten. Bien, ¿ha salido de casa durante la cuarentena? Bueno, en mi caso, sí. Puede ser que la persona a la que ustedes entrevisten también haya salido. Entonces, si les dijo que sí, vamos a continuar en la pregunta 3. Dice la pregunta 3. ¿Por qué salió de casa? Pues se ha salido, la mayoría de personas ha salido por alimentos, ha salido por algún trámite que no podía esperar y ha salido por medicamentos. Generalmente esas son las causas por las que se tendría que salir si no hay otra opción. Pregunta 4. ¿Usa mascarilla al salir? Debería. Sí, hay que usar mascarilla al salir para protegerse. ¿Cuál es la distancia que debe de guardar con otra persona en la calle? Pues se está sugiriendo que sea de 2 metros. Se está sugiriendo una distancia de 2 metros entre persona y persona. ¿Cuántas veces al día debe lavarse las manos? Cada vez que toca un objeto o una persona. Esa debería de ser la forma de poderse estar lavando las manos, es decir, con frecuencia. Si acaso usted no toca personas u objetos, siempre tendría que lavarse las manos con frecuencia. ¿Se tapa la boca y la nariz al estornudar o toser? Sí. Así debe ser. Cada vez que usted va a estornudar o va a toser, tiene que taparse la boca y la nariz para evitar esparcir saliva a su alrededor. Bien, el detector de amenaza 2020. Ahora intenta determinar cuál de las siguientes situaciones son una amenaza antrópica. Una fábrica que vierte aceite en un río, los peces podrían morir. Sí, es una amenaza antrópica porque intervienen personas tanto en la fábrica como en el hecho de vertir aceite. Son actividades humanas. Un rayo cae en el bosque y enciende un fuego. No, esa no es una amenaza antrópica porque no intervienen personas. Un microbús no respeta el semáforo y podría chocar contra un carro. Sí, es una amenaza antrópica porque intervienen personas. Un niño enciende la pólvora, su primo no se da cuenta y camina sobre ella. Sí, es una amenaza antrópica. Entonces, queridos niños y niñas de segundo grado, esas serían las respuestas que corresponden a la guía de ciencia, fase 3, semana 1. Espero que los procesos que se han desarrollado les permitan adquirir los conocimientos sobre estos contenidos y que los puedan aplicar en el trabajo que desarrollen esta semana. Muchas gracias, bendiciones para todos y todas.